llevarse los indocumentados. ¿Cuándo lo hicieron? No se metieron al templo cuando salieron. Enséñame su ID. Enséñame su ID. Show me your ID. ID. Y el último que enseñó el ID fue el pastor. Encejaron a un montón de esos, un grupo de indocumentados. El pastor también, el pastor, lo respetaron, pero la iglesia fue cerrada, las ovejas se dispersaron. ¿Sabe dónde fue por ahí, Rafaela, donde tú antes vivías, por aquella calle? Que sube arriba, en una esquina, que hay un semáforo. Allí, en aquella, había una esquina allí, que había un templo. Tuvieron que cerrarlo. Entonces yo me pongo como un indocumentado. Estoy asustado. Si estoy en la iglesia, estoy en un sitio y gritan ¡la migra! Llegó la migra. ¿Y qué uno va a hacer? Muchos comienzan a correr. Muchos están pidiendo Pectobismol. ¿Ah? Una de las personas que nos escribe, uno de los confinados, nos escribió y nos dice que después de haberlo ajusticiado a él, si fue culpable o no culpable, yo no lo sé. De 40 años lo rebajaron a 25, y de 25 entonces se ha portado bien, lo trasladaron a otra cárcel, ahora está en otra cárcel, lo van a trasladar a Racine, Wisconsin, y de allí lo van a deportar a México. Y si me pregunta a mí si yo fuera, yo diría, bueno, yo mejor cumplo 25 años en libertad en México y no 25 años aquí. Que me deporten. Yugos. Piensa tú en los yugos. Si tienes un hijo desobediente o una hija desobediente, o en la cárcel, yugo. Si tú estás enfermo o estás enferma, yugo. Si tu hijo o tu hija está trabajando en un trabajo sensitivo, por ejemplo en el caso de hermana Delia y Grisel, el hijo de la hermana Delia es policía, el hermano de Grisel, y habiendo tanta muerte y tanto asesinato, hermanos, es yugo. El último ataque en San Bernardino, California, era un sitio de salud para envejecientes. Nadie se pensaba que aquel día iban a entrar un hombre y una mujer terrorista a matar a 14 personas y a herir a más de 20. Y ahora, cuando uno va a un centro envejeciente, uno dirá, ¿verdad? ¿Verdad? Tú que estás en UCC, tú no sabes. Yo no sé. Pero eso da que pensar que en cualquier lugar pueden suceder cosas. Ayer, creo que en el metro de Inglaterra, un ataque terrorista, apuñalearon varias personas. Pero Jesús sigue insistiendo: llevad mi yugo sobre vosotros. Pero añade una frase: porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otras palabras, mira Jimmy, yo quiero intercambiar yugos contigo. Yo te voy a dar mi yugo y mi carga, y tú me das lo tuyo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ah? Tú me das la tuya. Cierta ocasión, había un nene que tenía como 9 años y su hermanito de 8, iban descalzos los dos, pero su hermanito de 8 se enterró
en la planta del pie un pedazo de cristal y comenzó a sangrar. Y el hermanito mayor de 9 le dijo: trépate aquí. Eso lo hacíamos mi hermano y yo. Vamos a jugar a los caballitos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Lo que pasa es que yo no podía levantar a mi hermano porque era el doble de mi peso. Yo me trepaba encima de él. Pero aquí en esta historia que le estoy narrando, esta anécdota, esta narración, el de 9 cogió al de 8. Y el de 8 era más pesado. Pero el de 9 tenía que cargarlo. Y lo carga y lo va llevando. Y viene un señor y le dice: mira, muchacho, ¿qué tú estás haciendo? Tú no sabes que esa carga es muy pesada para ti. Y el muchacho le dice: no, señor, esto no es una carga. Este es mi hermano. Jesús hace eso con nosotros. Nos dice: mira, esa carga que tú tienes que es tan pesada, yo la voy a cargar por ti. Y tú toma la mía. Van a entender ahorita qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan en este día. Pero para que eso exista, tú tienes que ser obediente. Tú tienes que aceptar la carga que Jesús te quiere dar. Tú tienes que hacer como hacía el buey o el mulo, dejarse poner el yugo para que el trabajo fuera efectivo. Y cuando tú aceptas ese yugo de parte de Dios, es un yugo de fe. Tú tienes que utilizar la fe. Tú tienes que ser humilde a Jesucristo. Tú tienes que poner la confianza en Jesucristo. El yugo de Jesucristo no nos hiere. El yugo de Jesucristo no nos aprieta. El yugo de Jesucristo no provoca heridas. El yugo de Jesucristo no nos tortura. El yugo de Jesucristo nos da descanso, aunque usted no lo crea. Tú necesitas intercambiar con Jesús tu yugo. Tú necesitas hoy, en este día, pensar en intercambiar tu yugo con Jesucristo. Él dice en su palabra: echa sobre mí tu ansiedad. ¿Estás hambriento o sediento espiritualmente? Él te alimentará y te saciará de bien tu boca y tu sed de justicia. Jesús te dice: mira, sométete a mí. Sométete a mí. Si te sometes a mí, tú hallarás descanso en tu vida. Sí, hermanos, la relación de tuya y mía con Dios cada día tiene que ser más cercana. Cada día tiene que ser una relación más íntima. Déjeme decirle que cuando uno lo experimenta, se llena uno más de gozo, más de confianza. Y uno va entendiendo que con Dios todo se puede. Amén. Aleluya. Porque para el que cree todo es posible en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Quedan todavía en ti viejos yugos. Yugos que te aprietan y te lastiman. Quedan esos yugos que el diablo te los tiene ahí hace tiempo. De que pecaste, que le faltaste a Dios, que hiciste cosas y que nadie lo supo. Y cuando vas a orar te sientes mal porque entiendes que esa oración no va a llegar al Señor, porque tienes ese yugo escondido. Confiésaselo a Dios, no a mí. Humíllate ante la poderosa mano del Señor. Humíllate y el yugo desaparecerá.
El yugo que Dios te ofrece es fácil. ¿Cuál? Reconciliación. Uno se reconcilia. Y entonces uno entiende que el yugo que el Señor me dio era más fácil que el yugo que hace tiempo yo tenía. Y el yugo del Señor nos lo dijo Él, que aprendiéramos cuando dijo: aprended de mí que soy manso. Manso es humilde. ¿De qué? De boca, de corazón. Manso y humilde de corazón. Yo le voy a decir algo. Por ejemplo, voy a decir que no me sentí mal cuando esto me pasó. Tenía 3 anécdotas, voy a dar una, la más reciente. Yo estaba feliz, contento como siempre. I was happy, como siempre. But little by little I was losing weight. I used to walk every morning in the school 10 miles, 10 millas. 5 por la mañana y 5 por la tarde. Y subía los 3 pisos donde estaban los escalones y los subía. Ya todo el mundo sabía que yo era... Por la mañana era este servidor con el señor Di Pavoda. Yo no sé si se acordará. El Sadem, que era italiano. ¿Y sabe qué pasaba? Que yo iba todos los días a comer, te lo digo, casi todos los, bueno, todos los días iba a comer a Country, y de una vez aprovechaba y me iba a Cops. ¿Sabes qué bueno? Con un sundae, strawberry and pineapple, here sundae. Ay, qué rico era. Entonces después, si era the flavor of the day, yo compraba half a gallon y lo llevaba para casa. Iba al supermercado, compraba una barquita, pero de esas barquitas así de chiquita, y lo llenaba. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo veía que estaba engordando, suspendía. Pero comencé a perder libras. I was losing weight. Y dije: espérate, algo pasa, algo me sucede. Y yo dije para mí, con una voz que me dijo: you got cancer. You got cancer. Tienes cáncer. Y yo dije: voy a pensar a ver si es verdad, voy a probar. Y comencé a comer. Y comencé a llevar cosas al salón, que yo no comía nada ni tomaba nada, pero comencé a llevar cosas, galletitas y todo, y compartía con los estudiantes. Y comencé a comer y aprendí, comencé a perder libras. El cáncer se alimenta de fat, las células, de grasa, y comienza uno a ponerse flaco. Yo le dije a Wilda: yo tengo cáncer, pero así tranquilo. Ya yo, no, tú estás bien, yo tengo cáncer. Y yo me acuerdo que yo fui a San Luis para un examen de prostate. Y me encontraron unos niveles un poquito altos y me dijo el doctor: you're okay. There is a margin of error. Y yo le dije: oh, yo creo que tengo cáncer, no sé. Dice que you're a healthy man. You never abuse your body. Never smoke, never drink alcohol. Pastor, you are working in a good area. Que no era trabajando con una fábrica de uranio ni nada de eso. Bueno, pero yo insistía: tengo cáncer. El doctor lo trasladaron a Menominee Falls y me recomendó el doctor Woods, Thomas Woods. Y yo fui al doctor Thomas Woods y él me dijo: pues mira, yo te recomiendo que estés mirando a ver
si sientes algún síntoma, si cuando tú orinas, vas al baño, hay blood, esas cosas están pendientes. Yo está bien. Y seguí perdiendo libras. En el próximo examen, me dice el doctor Woods, me había dicho, ve al laboratorio, hazte un laboratorio de sangre, a ver cómo está el PSA, alto. Y me dijo, lo mejor es hacer una biopsia. Y yo fui. Abuela estaba allí. Félix, el peor del caso fue que no me pusieron anestesia. A frío, sí, sangre fría. La pastora miraba un instrumento largo de metal y lo introducían por la parte rectal. Y al final de ese instrumento había como una tijera que cortaba y se oía como cuando hay una grapadora, que usted paga cosas, grapadoras esas grandes en los setos, y cada vez que daba, bendito, y eso era sangre fría, y cada vez que sacaba una muestra, creo que eran 16 muestras que sacaron aquel día, porque yo las contaba, y decía, ¿cuál será la última? Y sentía la sangre bajando por las nalgas. No decía nada, cerraba mis ojos, si abuela estaba frente mío. Es como yo estar aquí mirando para allá acostado y el doctor acá. Y yo con ese instrumento ahí, de momento se va la luz. Algo pasó con la máquina. Y el doctor con una mano ahí bregando y otra ajustando acá, y cada vez que movía eso, yo veía las estrellas y se me salían las lágrimas. Yo hacía así. Recuerdo que me dolían después de las quijadas, porque yo hacía apretando tanto y apretando tanto. Esa era la introducción, el principio del yugo que yo tenía que llevar. Es el principio del yugo. Después vino la operación. Para hacer el cuento largo, corto, la operación. Después de la operación, un año bien. Y de momento comienza otra vez. Recuerdo que el doctor dijo, nosotros analizamos todo eso. And the cancer didn't reach other organs. Y yo dije, está bien, pero si tengo que llevar. Unas cosas cambian, ¿verdad, Félix? Que cambia toda la vida de uno. Y ahí lo sabe también. She knows. The whole life changes. And I remember cuando me dijo el doctor, yo le dije al doctor, how many days, weeks, and months are going to live? Y él me dijo, you are going to live for a long, long, long time. Y yo le dije, bueno, eso es un consuelo, pero I'm ready. Yo quería preparar la iglesia. La iglesia lo supo primero que mi propia hija. La iglesia lo supo primero que mi propio hermano. Gloria a Dios. Lo que sí me lastimó un poquito los sentimientos fue que somebody was asking or exploring, we have to change the pastor because soon it's going to pass. We need to look for a different pastor because it's going to fall. Soon we are going to listen. Cuando allá se pase lista, tenemos que buscar un pastor nuevo. Y yo me sentí, you know how I felt like Job. Cuando la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Qué clase de amor sentía esa mujer por ese hombre? Yo no sabía. Jamás estuvo en mi mente pensar que ese yugo que yo llevaría era diferente al yugo que Dios me daría. Se los digo, hermanos, y que todavía llevo. Les voy a explicar cuál es el yugo. Que después de la operación aumentó el PSA. El doctor Woods me asigna otro oncólogo que es encargado también del departamento de radiología. Y cuando yo fui allá, el doctor John Naira me dijo, hay una alternativa. No, hay dos alternativas. La primera es que podamos darte radiación. Me dijo, ¿qué te quiere? ¿Qué usted quiere? Me dijo, ¿qué te quiere? Yo quiero tener salud. Salud. Me dice,
Pues mire, puede haber radiación y eso le puede costar muchísimo dinero. Pero si usted pertenece a un programa que hay federal, pues eso lo paga el gobierno federal, pero usted tiene que hacer un contrato. Y cada cierto tiempo tiene que sacarse sangre. Esta semana pasada me sacaron 6 tubos de sangre. Más otras cosas que hicieron allí conmigo. Para verificar cómo está. ¿Verdad? Gracias a Dios llevo ya más de 1 año o 2 años que no tengo cáncer. ¿Pero qué sucedió? Que Dios me iba a mí a dar un yugo. Que su yugo era fácil. ¿Sabe cuál fue? Se lo voy a decir. Yo se lo he dicho, pero se lo voy a decir ahora otra vez. Cuando voy el primer día de radiación, porque yo le estaba hablando al doctor Naila del Señor, y le hablaba del Señor, y me hablaba del Señor, y le hablaba del Señor, porque la radiación era todos los días, 49 semanas, pero los jueves, después de una radiación, de la radiación, era una cita con el doctor. Y yo le hablaba del Señor a las muchachas, a las radiólogas, le hablaba de Cristo. Yo no me daba cuenta que yo estaba tomando el yugo ligero de Cristo. Si no hubiese sido así, no hubiesen sucedido las cosas que sucedieron en aquel tiempo y sucedieron ahora. Y se los digo porque Carrie, una coordinadora que viene a buscar las botellas de sangre, los tubitos de sangre, me lo estaba diciendo y me estaba recordando. Cuando me dijo, el doctor Naida tiene razón. He's right. You extended your ministry to this hospital. Que yo he extendido el ministerio. Aleluya, que llego con ustedes, con la gente que estaba allí. Porque yo no hablaba del Señor. Yo cogía la radioterapia, aquello oscuro como una boca de lobo. Y aquella enorme máquina como un gigante que me tocaba casi las narices. Y pasaba de aquí y se sentía, se escuchaba y hacía acá para el otro lado. Y volvía en eso. Y después entonces cuando terminaban se encendía la luz. Pero como yo hablaba del Señor, mis amados hermanos, cuando yo miraba, si eran 3, habían 6 o 7. ¿Y es que pasará? ¿Hacer algo? Ellas comenzaron a decirle a las mujeres, a las enfermeras allí, que había una persona, que era una persona que hablaba de Dios. Y me pedían a mí que yo orara, hermano. Yo no soy diestra, I don't speak English very well. But I was learning how to say the prayer in English con aquellas mujeres que estaban allí llorando y con problemas. Bendito el nombre del Señor. Y no solamente ahí, sino que cuando yo llegaba, yo iba en waiting area para quitarme la ropa en un cuartito y buscar un locker. Y allí cada vez que llegaban aquellas personas, en su mayoría mujeres y ancianas, venían y se sentaban y me decían, you look happy. Hey, young man, how you doing? I'm okay. Praise the Lord. Dice, are you Christian? Yes. Oh, I'm here. I got chemo and now I have to go radiology. Y yo comenzaba a hablarle del Señor y hablarle del Señor y hablarle del Señor. Y poco a poco me di cuenta que Dios te estaba tratando. Aleluya. Dios estaba tratando con esa gente a través de mi enfermedad. Gloria a Dios. Porque dura era mi carga, pero ligero era el yugo de Él. Y sigue siendo ligero. Gloria al nombre del Señor. Y un día me dio el deseo de comprar un libro de devociones en Christian Bookstore. Y le puse abajo con unas letras doradas para el doctor John Naida. God bless you. Y pasaron 2 o 3 semanas y un día me dijo, y yo le digo no por vanidad, porque yo creía que Él me estaba dando más a mí que lo que yo le había dado a Él. Y me dice, Mr. Lozada, Pastor Lozada, usted no sabe how blessed we are to have you here. Yo le digo que yo voy a West Alice
Y yo me siento como si estuviera aquí. A esa área de cáncer. Yo no tengo más recuerdos, yo tengo buenos recuerdos porque allí yo pude, aleluya, tomar el yugo del Señor que es ligero y su carga ligera. Y le solté el yugo del cáncer en los brazos del Señor. Porque ligera es mi carga ahora y ligera es mi yugo, porque Dios me lo tenía reservado de hablar de su palabra. Porque el Señor como que me decía a mí: tú tienes cáncer, pero yo te voy a dar a ti una cosa mejor. Yo te voy a dar a ti una cosa mejor. Vamos a intercambiar yugo. Déjame el cáncer a mí. Deja esa carga en mí. Y sigue llevando mi yugo. La inspiración de este mensaje vino porque esta semana cuando fui a San Luis, yo estaba hablando de esto. Y de momento esa muchacha llegó de West Allis a buscar las muestras de sangre. Y ella me dice a mí: we miss you. And I remember when I was pregnant, I got not an easy delivery, and you prayed for me. I want you to see my son, mi Señor retrato. Oh, Mr. Lozada, we are blessed to have you in West Allis. Y yo le dije a ella, me dice: how you feel? You're experiencing? Good. Excellent. Una experiencia muy linda. El doctor Maida me dijo cuando yo le regalé el libro, me dice: muchísimas gracias. Yo me voy de vacaciones porque mi familia se reúne en Michigan, Detroit, de donde yo soy. Y tenemos una reunión de familia todos los años. Y vamos allá en casa de mi mamá y todo el mundo se congrega allí. De vuelta, como en 2 semanas, cuando él regresó, me dice: ¿cómo se siente? Yo me siento bien. Me dice: ¿ha sangrado? No, no he sangrado. Dice que no he sangrado nada. Pone que yo sangrare, nada. ¿Cómo se siente? Me siento bien. ¿Se deprime? Yo sí. ¿Verdad, Felipe, que uno se deprime? La gente no entiende eso. ¿Entiende eso? ¿Cómo está de hot flashes? Yo le dije: muy fuertes. La iglesia me ve ponerme colorado. Estoy usando toallas en el carro, toallas aquí, usando toallas porque comienzo a sudar. Y después, mucho frío, y en casa igual. Me dice, entonces yo miraba, y él tiene allí un muñequito que compró en Los Ángeles que dice hot flashes, y como un muñequito que está así, como soportando. Yo decía, yo le dije, eso soy yo. Y él me dice, quiero decirle algo, una experiencia. Thank you. Yo me acordé de Jimmy, porque Jimmy, tú siempre dices thank you.